Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Seguimos orando juntos, seguimos en esta mañana y en esta hermosa serie titulada Permanece. ¿Cuán importante es permanecer? ¿Realmente es voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Y yo quiero que veamos algo súper interesante que está en la Biblia. Yo quiero que leamos primero eh, sabemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los que relatan todo lo que el paso de Cristo, de Jesús por la tierra, y son los distintos evangelios. Y ellos van contando todo lo que Jesús hizo y cada uno lo cuenta desde su perspectiva, cada uno lo cuenta según lo que vio, lo que pasó, según lo relata con las palabras de según la profesión o según el conocimiento que cada uno tenía. Y yo quiero que veamos algo que está, primero vamos a leerlo en Mateo. Mateo 8. Miren, Mateo 8, 28. El título dice, los endemoniados gadarenos. ¿Cuántos conocen la historia del endemoniado, del gadareno? Los endemoniados gadarenos. Y dice en Mateo 8, acá está el Evangelio según Mateo, y él dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice que Jesús llega a la ciudad de Gadar y estaban dos gadarenos, dos endemoniados. Eso dice Mateo. Ahora vamos a ver Marcos. Marcos 5:1. Aquí está el Evangelio de Marcos y él está relatando. Y dice, vinieron, el título otra vez, el endemoniado gadareno. Miren, en Mateo 8 dice los endemoniados gadarenos como título. Y en Marcos 5 dice el endemoniado gadareno. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Es la misma oportunidad, el mismo momento, la misma situación. Pero Mateo dice, y cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y relata toda la historia. O sea que, según Mateo eran dos, y según Marcos era uno. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad, se confundieron, contaron mal. No. Eran dos. Pero Mateo dice había dos. Y Marcos dice, había uno. ¿Por qué? Porque la historia que Marcos nos cuenta es que ese endemoniado no solamente fue libre, sino que además de ser libre, dice que cuando Jesús lo liberta, dice que, lo leemos en Marcos, dice que estaba en los sepulcros, que a veces lo ataban. Y sin embargo, aunque lo ataban, no lo podían controlar. Dice que los demonios que tenían lo hacían lastimarse, que a veces lo ponían, dice que a veces lo hacían pasar por el fuego, que a veces se lastimaba con piedras, o sea, estaba totalmente atormentado. Y dice la palabra que cuando Jesús liberta al gadareno, dice que él se arrodilla ante Jesús y le dice que le ruega que quería seguirlo. Le dice, yo no quiero quedarme acá, no quiero que te vayas, no quiero despegarme de vos. Jesús le dice que él tiene que quedarse ahí y que tiene que contar y predicar su testimonio ahí en la ciudad donde estaba. Que ahí donde ocurrió ese milagro, él tenía que contarle a todos los que lo habían visto en la condición anterior, le tenía que contar cómo Dios lo había libertado. Ahora, ¿por qué para Marcos era uno y no contó la historia del otro? ¿Saben por qué? Porque lo que vemos en la historia es que había dos endemoniados y los dos fueron libertados, pero uno marcó la diferencia, porque uno no solamente recibió el milagro, sino que él quiso quedarse con el Dios, el Señor, el Jesús del milagro. Y esa es una de las claves de permanecer.
no solamente se trata de lo que Dios puede hacer por vos, no solamente se trata de lo que Dios puede librarte, no solamente se trata de lo que Dios puede, el milagro que puede darte, no solamente se trata de la paz que puede desatarte o de lo que te puede hacer sentir, sino que tiene que haber en nosotros, se tiene que despertar una necesidad de decir, acá yo me quedo. Yo me quedo con esta vida, yo me quedo con este Salvador, yo me quedo en este lugar. No se trata de conocer solamente a Cristo, de conocer de Dios. ¿Cuánta gente conocemos? Vos, ¿cuánta gente conoces que conoce del Evangelio? Pero no se trata de un día conocer de Cristo, un día conocer de su paz, un día conocer que hay salvación o que hay vida eterna, no. O de un día hacer la oración de fe. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que le conozcas y que nunca más te apartes de Él. Que lo conozcas y que permanezcas en Él. La vida del que permaneció, la vida del hombre que relata Marcos 5, es una vida que fue transformada, es una vida en donde Dios se glorificó, Jesús se glorificó. Jesús, escúchame en esta mañana, el endemoniado que fue libertado, que describe, que cuenta Marcos 5, Jesús le dice, tu propósito en tu vida es este. Jesús le revela el propósito de su vida, que era quedarse ahí, que era predicar ahí el Evangelio, que era obviamente convertir a otros, salvar a otros. El propósito es revelado para aquellos que permanecen. El que solamente está por un milagro, por un momento de paz. Hay gente que solamente busca a Dios en los peores momentos, por un momento, por un milagro, por un momento de paz, por un momento. Esas personas nunca se les ha revelado su propósito. Nunca llegan a disfrutar de la plenitud de lo que Dios tiene. Así que permanecer en Dios representa la plenitud de Dios en tu vida y representa que su propósito será revelado en tu vida. Hay áreas en tu vida que no has entendido, no has visto, no has escuchado, todavía no se te ha sido revelado el propósito en esa área. ¿Por qué? Porque todavía no permaneciste. Permanece en tus finanzas, permanece en tu corazón, permanece con tus pensamientos, permanece con tus palabras, permanece en tu hogar, permanece en el orden. Comenzá a permanecer y vas a ver la gloria de Dios como ningún otro lo vio. Son muchos los que conocen a Cristo, pero somos pocos los que hemos decidido permanecer en Él. Y por permanecer hay abundancia, hay algo poderoso que se desata, viene propósito, viene el fluir de Dios, viene la autoridad de Dios. Hermosa familia, es momento de comenzar a permanecer en Dios. Oremos juntos en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra y declaro que somos de aquellos que cambiamos la historia. Somos aquellos que vamos a bendecir a otros. Somos aquellos en los cuales, ahí donde estás, poner una mano en tu corazón y decirle, papá, a través mío tú vas a fluir porque yo voy a permanecer en ti. El propósito tuyo se cumplirá en mi vida porque yo no voy y vengo, yo permanezco en ti. Gracias, papá, por cada varón, cada mujer. Bendigo esos corazones y declaro que permanecen en ti. Gracias, papá. Amén y amén. Hermoso varón, mujer, quiero decirte esta mañana, vale la pena permanecer en Dios. Mañana seguimos orando juntos.